A todas y a todos, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que me acompaña el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, que detallará dos de los acuerdos más relevantes adoptados esta mañana. Ambos compromisos en los que hemos avanzado durante los últimos meses desde el Gobierno de Asturias. Por un lado, la Estrategia de Economía Circular del Principado 2023-2030 y, por otro, el proyecto de ley del Principado de Asturias de reto demográfico. Al hilo de este último asunto, del proyecto de ley de reto demográfico, que, como saben, es una de las prioridades que trasciende además la legislatura, han sido varias las iniciativas puestas en marcha durante los últimos 4 años, entre las que se encuentran deducciones fiscales, inversiones vinculadas a diferentes servicios e infraestructuras y diversas líneas de ayudas. En este sentido, el presupuesto del Principado para 2023 recoge, como entre otras novedades y como ya saben, la convocatoria de ayudas económicas Concilias 03 para el fomento de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, a la que, como también sabéis, dábamos el visto bueno la semana pasada en el Consejo de Gobierno. Hoy mismo se publica esa convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, lo que significa que aquellas familias residentes en concejos que no disponen de escuelas públicas infantiles o aquellas que no hayan obtenido plaza en alguna de las escuelas infantiles de primer ciclo 03 de la red pública, que cuenten con una renta hasta 45.000 euros, ya puedan solicitarlas desde mañana mismo y hasta el próximo día 15 de septiembre. Podrán hacerlo de forma presencial o también de forma telemática a través de la web del Principado de Asturias y también desde socialasturias.es. Destinaremos, como saben, 4 millones de euros para poner en marcha estas ayudas orientadas, como les decía, a compatibilizar la vida personal y laboral. Una de las medidas más novedosas que se incluyen en ese presupuesto, que en la batería más amplia de iniciativas impulsada por el Principado en la luchar precisamente y en abordar ese reto demográfico, movilizarán más de 86 millones de euros. Ya entrando en los asuntos abordados esta mañana, hemos autorizado un gasto de 4 millones para la convocatoria de una ayuda temporal y excepcional para el sector ganadero, una medida cofinanciada a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, dirigida a los ganaderos que ceban terneros producidos en la propia explotación, a los que se destinan 3 millones y aquellos a quienes mantienen vacas nodrizas, para quienes se reserva, en este caso, 1 millón de euros. Esta iniciativa pretende compensar aquellas explotaciones por los significativos aumentos en los gastos de producción y las alteraciones de los flujos comerciales que ha provocado la invasión rusa de Ucrania. En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 8.730.000 euros para la contratación del servicio de acompañantes de transporte escolar para los centros de enseñanza públicos durante los cursos 2023-2024 y hasta el 2025-2026. Un contrato que se financia con cargo a los presupuestos generales del Principado y que se efectuará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Finalmente, hemos dado luz verde a un gasto de algo más de 1 millón de euros destinado a las obras de adecuación de espacios en el Hospital Monte Naranco de Oviedo para albergar los 2 nuevos equipos de alta tecnología que, como ya saben, serían una resonancia magnética y una tomografía computerizada. El acondicionamiento de estos espacios en la planta semisótano permitirá crear una nueva área de radiodiagnóstico, además de la instalación de los grupos. Estas reformas afectarán a salas técnicas, controles y locales de apoyo de la actividad asistencial. 2 equipos que forman parte de esos 17 nuevos dispositivos de alta tecnología destinados a 7 centros sanitarios de Asturias, de los cuales 4 ya están en funcionamiento y el resto se irá incorporando y poniendo en funcionamiento a lo largo de este mismo año. Cedo ya la palabra al vicepresidente y posteriormente, como siempre, quedaremos a su disposición para responder las preguntas que consideren. Vicepresidente. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Bien, como acaba de comentar la consejera portavoz, acabamos de adoptar en la sesión de hoy el acuerdo de aprobar el proyecto de ley del Principado de Asturias sobre el reto demográfico, ¿no? Saben que el presidente del Principado anunciaba hace un año aproximadamente el compromiso de elaborar esta ley para que tuviera entrada en la Junta General en el último tramo de la legislatura. Ya se dijo en aquel momento, consta en el diario de sesiones, que seguramente no daría tiempo, como es el caso, a su debate parlamentario, pero este no es un esfuerzo baldío. Asumimos el compromiso
y en la próxima legislatura todo este trabajo, previa celebración de elecciones en mayo, volverá a ponerse encima de la mesa para su debate en el Parlamento Regional. Merece la pena hacer un poco de historia, ¿no? Recordar que el 13 de junio el Pleno de la Junta General del Principado aprobó, como todos ustedes saben, el dictamen sobre la Comisión Especial no Permanente del Reto Demográfico. La mayor parte de estas propuestas y recomendaciones han sido trasladadas al proyecto de ley que hoy hemos aprobado, ¿no? Para llegar hasta aquí el camino no ha sido largo. Bueno, recordando brevemente lo que ha sucedido, el íter de la ley, del proyecto que hoy aprobamos, lo menos que tengo que hacer es hacer algunos agradecimientos por las personas que han colaborado en el texto. Se constituyó en mayo del año 22 un grupo de trabajo en el que participaron muchísimas personas, representantes de la Universidad de Oviedo, de la Administración del Principado de Asturias, de ayuntamientos, de SADEI, de grupos de desarrollo local, que son los que realmente han trabajado junto a quien les habla y su equipo, pues el texto que hoy hemos aprobado. La participación del comisionado del reto demográfico ha sido muy importante también, don Jaime Izquierdo, que ha aportado el conocimiento y el rigor en relación con el trabajo que realiza y su especialidad. Y también hemos celebrado unas jornadas de ámbito nacional en las que han participado las comunidades autónomas que ya tienen legislación en la materia, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, que nos han ayudado también, han hecho aportaciones a este texto. Bueno, el proyecto de ley se compone de 81 artículos y se organiza a través de un título preliminar, 6 títulos, una disposición adicional, una derogatoria y 2 finales. Bueno, es una ley que nace con el objeto de estar a la altura de las circunstancias del medio y largo plazo que caracterizan la naturaleza de la transición y el cambio demográfico al que nos enfrentamos y que busca, como no puede ser de otra manera, marcar orientaciones generales y específicas en lo relativo a la atención a la población del Principado de Asturias, sus necesidades y aspiraciones, la prestación adecuada de los servicios públicos tanto a los distintos territorios como a las comunidades y grupos de edad, el impulso a las distintas funcionalidades que se expresan de los territorios rurales y urbanos y la cohesión entre los mismos y, por último, la creación de nuevas oportunidades tanto para las personas como para los territorios. Seguramente, en una comparecencia como esta ante medios, resultaría más ortodoxo explicar la ley a través de un desglose de su estructura. Sin embargo, quiero ahondar más en su espíritu. Estamos ante un proyecto de ley que no contiene una regulación pormenorizada y global de un ámbito material concreto de la acción administrativa, sino que precisamente por el carácter transversal del reto demográfico establece líneas generales de actuación en los diversos ámbitos administrativos, con la finalidad de que puedan abordarse de forma coordinada todos los múltiples aspectos que inciden en la situación demográfica. Esta orientación faculta a la ley como un instrumento versátil que permitiría y va a permitir a los sucesivos gobiernos de las siguientes legislaturas, con independencia de su signo político, un cómodo desarrollo de la acción de Gobierno en materia de reto demográfico, porque, como hemos tenido ocasión de referir en numerosísimas ocasiones, el reto demográfico no tiene atajos, ni soluciones mágicas, ni inmediatas tampoco. Se acompasa con el ritmo y los ciclos de las generaciones, requiere una acción permanente en el día a día y una mirada puesta en el medio y en el largo plazo. Asumimos que a la hora de diseñar una estrategia o de redactar una norma en esta materia nos estamos moviendo en un terreno que no es apropiado para el cortoplacismo político ni para las prisas de nuestra sociedad en la que vivimos, ¿no? Tenemos que advertir a la ciudadanía de que no existe una receta segura para invertir las tendencias sociales que nos abocaron a los problemas presentes. Además, en el caso de que las medidas resulten exitosas, que eso es lo que esperamos, estas mostrarán sus efectos en el medio y en el largo plazo, siempre que los sucesivos gobiernos las sostengamos en el tiempo, ¿no? Lo que no se podrá negar a este Gobierno es la voluntad y la determinación demostradas en la legislatura mediante el compromiso de cada ley presupuestaria aprobada, tal y como ha dicho la consejera. Este es un camino que no tendrá marcha atrás. Sabiendo que la cuestión demográfica se identifica como un problema que estará presente en nuestras vidas a medio y largo plazo en las sociedades en Asturias, en España y en toda la sociedad occidental, y que requiere reflexiones y acciones coordinadas, les comento y les adelanto que el próximo viernes en la Rectoral de Taramundi celebraremos un encuentro bilateral sobre el reto demográfico con la comunidad hermana gallega. El objeto final de este tipo de reuniones será iniciar un proceso conjunto de colaboración que se inicia de esta forma con la firma por los presidentes de un documento declarativo y seguirá su curso en el futuro
a través de distintas fórmulas, instrumentos y mecanismos de cooperación e intercambio entre ambos gobiernos. Otra muestra más del empeño en materia de reto demográfico en la que está la apuesta de este Gobierno. En definitiva, cumplimos nuestros compromisos en tiempo y forma y colocamos el reto demográfico en el centro de todas las políticas que va a desarrollar en el próximo futuro el Principado de Asturias. Por lo que tiene que ver con la estrategia de economía circular, a la que se ha referido también la consejera portavoz y que se ha aprobado hoy, es una estrategia que alcanza hasta el 2030 y que persigue ese otro compromiso que habíamos adquirido con el Parlamento Regional y con la sociedad en su conjunto, que persigue superar el modelo de economía lineal basado en extraer, producir, consumir y tirar, para avanzar hacia un sistema de producción y consumo en el que los productos materiales y los recursos perduren el mayor tiempo posible. Se trata de incrementar el aprovechamiento de residuos que se reincorporen como recursos al proceso productivo para lograr una Asturias más eficiente, competitiva y libre de emisiones de gases de efecto invernadero. El detallado diagnóstico realizado ha permitido identificar los sectores prioritarios y los ejes de actuación hacia los que dirigir la estrategia, además de definir los objetivos que permitirán transitar hacia una economía circular. Se trata de cambiar la forma de producir y de consumir, para generar la menor cantidad de residuos y que estos sean tratados como recursos. El objetivo es que se aproveche la mayor proporción de los 3,1 millones de toneladas de residuos que se generan anualmente en Asturias, de los cuales el 52% acaba en vertederos, 1,2 millones de toneladas de residuos industriales y 400.000 toneladas de residuos municipales. La estrategia define 4 programas de actuación en torno a la producción, el consumo, la recuperación de los recursos y la innovación y la formación. La pretensión es conseguir, entre otros aspectos, la reducción de la extracción de materiales, reutilizando en la producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias. En definitiva, incorporar criterios de ecodiseño, facilitar la reparabilidad de los productos y prolongar su vida útil, posibilitando su valorización al final de la misma. La prevención de la generación de residuos, el fomento de la reutilización o el impulso de los servicios digitales, así como promover un modelo de consumo responsable. Los ejes se desarrollan a través de 15 líneas de actuación que a su vez se concretan en medidas, hasta un total de 50. Para cada una de estas 15 líneas se determina el periodo de ejecución, los agentes responsables de su desarrollo y los indicadores para su evaluación y seguimiento. Entre los objetivos que se marca, y concluyo la estrategia, figuran los siguientes. Duplicar la utilización de materiales reciclados hasta lograr un índice de circularidad del 18% frente al 9,2% en el que estamos en estos momentos. Disminuir en un 30% el consumo de materiales en relación con el PIB. Reducir en un 50% el despilfarro alimentario. Conseguir la valorización material del 50% de los residuos e incrementar en un 20% la recuperación y producción anual provenientes de los sectores de la bioeconomía, así como aumentar la eficiencia en la obtención, transformación y uso de los recursos y, finalmente, aumentar en un 10% la eficiencia en el uso del agua y en un 20% el agua regenerada. Bueno, este es el resumen a trazo grueso de las 2 medidas que hemos adoptado y que acabo de explicar. Por un lado, la aprobación del proyecto de ley del reto demográfico que remitiremos a la Junta General y, por otro lado, con lo que acabo de concluir la exposición, la estrategia en relación con la circularidad y la economía circular. Así que muchísimas gracias y quedamos a disposición de todos ustedes. ¿Quién empieza? Sí, hola, buenos días. Quería aclarar una cuestión. La entrada se va a llevar antes de que termine la legislatura a la Junta General este proyecto de ley, pero cuando se inicie la nueva legislatura hay que volver a presentar el proyecto de ley, ¿no? Lo de hoy es más un gesto de que se ha cumplido con el plazo previsto de terminar ese proyecto de ley en esta legislatura, porque, claro, es como volver a empezar después de mayo, ¿no? Parcialmente, me explico. No solamente es un gesto, que también es un gesto democrático, es el cumplimiento de un compromiso que estaba establecido en estos términos exactamente, por parte del, consta en el diario de sesiones, por parte del presidente del Principado. Pero no es un esfuerzo baldío, no es más que un gesto y un cumplimiento, por razones de reglamento de la Cámara y por razones de la organización jurídico-administrativa. Si no llega a debatirse y a aprobarse en su caso, efectivamente,
hay que reiniciar el trámite, pero no desde el origen. Es decir, todo el trabajo administrativo, el grueso del trabajo está realizado ya, salvo que el próximo Gobierno que salga de las urnas el día 28 de mayo, pues decida otra cosa, cuestión sobre la cual yo no debo, como ustedes comprenderán, no debo opinar. Pero se reiniciaría lo que es el puro trámite administrativo. El grueso del trabajo, la elaboración del texto, en fin, todo eso pervivirá y nos lo ahorraremos, en definitiva, si me permiten la expresión, si el próximo Gobierno así lo decide, en definitiva. Yo quería preguntar en relación a la estrategia de economía circular. En una jornada, no hace unos cuantos meses, en la que participaron los ayuntamientos, expresaron sus dudas sobre si podrían afrontar los cambios que supone la estrategia. Me imagino que, bueno, desde el punto de vista financiero. No sé si en estos meses, desde aquella exposición que hizo el señor Cofiño con ellos, han cambiado las cosas, están preparados para asumir todos esos cambios que supone la estrategia. Bueno, la estrategia de economía circular es una estrategia, no implica, en fin, es la hoja de ruta que nos trazamos y a los que, en fin, estamos todos obligados. La economía circular vino para quedarse, no tiene vuelta atrás. Es un reto político de primer nivel, pero no solo político, de la sociedad en su conjunto. Tenemos que ser capaces de implementar un modelo de consumo menos agresivo, reutilizar los recursos de los que disponemos, ser menos agresivos en general y ser más racionales en el consumo y en la producción. Al final es esto, ¿no? Eso al final discurre por muchas vías, a partir de muchos planes, ejes, instrumentos, tecnologías. Estamos todos implicados, desde los ciudadanos hasta las administraciones públicas, todas ellas. Los ayuntamientos también, claro, son la administración que está, por así decir, más cercana a esta problemática, ¿no? Pero aquí no se están implementando obligaciones que no tengan para los ayuntamientos sin base económica. Los ayuntamientos, cuando hablamos de los ayuntamientos, hablamos de entidades públicas de muy diversa naturaleza. Hay ayuntamientos pequeñitos con pocos medios y recursos y ayuntamientos que tienen estructuras sólidas y con recursos suficientes. Nosotros, como Principado de Asturias, como Gobierno, que tenemos que lanzar y ejecutar esta política y hacernos responsables de la misma, tenemos que ayudar a aquellos que no lleguen, a aquellos que no puedan, implementando recursos para que esta estrategia se complete en Asturias de extremo a extremo, independientemente de las posibilidades que tengan y del tamaño que tengan los ayuntamientos. Esta estrategia tiene que ir acompañada, va a ir acompañada de recursos y de apoyos a aquellas administraciones, léase ayuntamientos, que por su tamaño y con sus carencias no puedan ir al ritmo que nosotros nos proponemos en materia de economía circular. Sí, yo tengo dos preguntas para la consejera de Derechos Sociales. La primera, no sé si ya han iniciado o reiniciado el diálogo con el Gobierno, con el Inserso, para dotar de más servicios al Credine, después de que el Congreso haya aprobado esta semana eso, pedir al Gobierno que se amplíe la cartera de servicios. Y luego también quería preguntarle por las quejas de las trabajadoras del ERA que se están manifestando en estos momentos por el tema de la organización de sus vacaciones y la insuficiencia de la plantilla, según denuncian. Gracias. Bien, en cuanto a la primera, pues efectivamente existe o ha existido a lo largo de esta legislatura un diálogo constante con el Gobierno de España en todas aquellas cuestiones que atañen a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y por poner algunos ejemplos, y como contexto, todo lo que tuvo que ver con el plan de choque de atención a personas dependientes, la mejora en la financiación también del sistema de atención a la dependencia, bueno, cuestiones en las que se han producido avances y avances importantes de los que se ha beneficiado en este caso el Principado de Asturias. Por otra parte, y yo creo que hace ya, pues, si no un mes casi, precisamente desde la propia Consejería anunciábamos que tomaríamos la iniciativa para activar el funcionamiento de todos los recursos y servicios previstos en el Credine. Por estos días y al hilo, ¿no?, de otras iniciativas, yo quiero dar la bienvenida a bordo a aquellos grupos que se han sumado después. Decíamos que tomaríamos la iniciativa, así lo hemos hecho y, de hecho, en la tarde de ayer manteníamos una reunión con todos los agentes implicados, agentes sociales, Ayuntamiento de Langreo y, en este caso, la entidad, ¿no?, el CERMI, que aglutina a todas las entidades vinculadas a la atención a personas con discapacidad, con la propia dirección del Inserso.
En esa reunión y fruto de ese diálogo que hemos mantenido de manera constante, pues bueno, hemos avanzado en cómo está la situación ahora mismo del Credine. En cuanto sabéis que existe un proyecto que está en marcha, ¿no? Principalmente enfocado o orientado a la atención a personas que hayan sufrido ictus, el PIPAP, el programa PIPAP. Existen algunas carencias, en este caso vinculadas también al acceso al propio recurso, en problemas de transporte, dificultades, ¿no?, con el transporte, que está solventando ya el Inserso para poder incrementar el propio programa, ¿no?, y sobre todo la atención a más personas, que se vayan incorporando más personas a este programa, y de manera paralela se trabaja pues en la puesta en marcha del resto de recursos del centro que, bueno, pues tienen que ver tanto con la formación como con la investigación, como con la puesta en marcha de las unidades de convivencia que darán vida a esa atención residencial de manera temporal. Por lo tanto, seguimos trabajando en este caso con el Inserso, y no solo mantuvimos este encuentro, sino que nos comprometimos, tanto por una parte como por otras. Recuerden que ahí existe un protocolo de colaboración, en este caso con el Inserso, para el seguimiento del propio funcionamiento del Credine, y mantendremos otra reunión el próximo 17 de abril para también analizar y valorar todos los avances que se hayan podido producir. Por lo tanto, en este caso, diálogo constante, señalar ese diálogo constante, también el cómo anunciábamos que tomaríamos la iniciativa. Esa iniciativa se tomó de la mano también del Ayuntamiento de Langreo, del CERMI y de los agentes sociales, y por lo tanto en ese escenario estamos, y con la convicción de que se darán pasos en la puesta en marcha del resto de recursos que conforman ese centro de referencia estatal que es el Credine. En cuanto a la situación que se atraviesa en el organismo autónomo ERA, punto número 1. Para nosotros, en el ERA, la prioridad está, como sabéis, en la atención a las personas residentes. Lo hemos venido señalando durante toda la legislatura. Tenéis también la referencia, ¿no?, de cómo se vivió la situación durante la gestión de los momentos más duros de la pandemia, y todo ello acompañado del firme compromiso de este Gobierno con el presente y con el futuro del organismo, y eso quiero dejarlo claro. Un compromiso que se traduce no solo en palabras, que pueden sonar muy bien, sino que se traduce en un compromiso de apuesta presupuestaria, que un presupuesto que se incrementa en más de un 15% en el conjunto del organismo, que en el caso concreto del capítulo 1, lo referente a los recursos humanos, se ha incrementado en esta legislatura en más de un 16%, que nos ha permitido ese incremento no solo consolidar una plantilla. Pensad que el último presupuesto consolidará en el ejercicio 2023 una plantilla de 2.300 efectivos, y partíamos de una de 1.800, un incremento de plantilla del más del 28%, con lo cual son compromisos que se cumplen y que suponen además un salto cualitativo, tanto en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales que se vayan a incorporar, como repercutirá también en la mejora en la atención a las personas residentes, que, como decía, para nosotros es la prioridad. En este sentido, el diálogo y la negociación pues, nos han permitido, y esto así, y pongo dos ejemplos, ¿no?, muy recientes. En el ejercicio presupuestario anterior, fruto de ese diálogo, se ponía en marcha ese complemento vinculado a la aplicación del nuevo modelo de atención para todo el personal de atención directa en los centros, en los diferentes centros. Y en este año, fruto también del diálogo y de la negociación, pues contamos con esos 500 efectivos más en el ERA, que vienen a garantizar el que se puedan cubrir todas las ausencias. Ahora bien, en este momento, pues por el momento además del año en el que estamos, es preciso el organizar las vacaciones pues de la próxima temporada, ya sobre todo de la temporada estival, que es donde pues el volumen de personas que coincide es mayor. Y tal y como venimos haciendo, porque esto no es nuevo tampoco en esta legislatura, pues llegaremos a un acuerdo, alcanzaremos un acuerdo para garantizar que se cubren las ausencias. No podemos olvidar que ese acuerdo
del incremento, de la consolidación de esas 500 puestos en plantilla, precisamente para garantizar que se cubren las ausencias, la referencia, ¿no?, de puesta en marcha, porque sería cuando se fuesen incorporando, pues, son 3 fases. La primera fase el 1 de abril, por lo tanto estamos en tiempo y estoy convencida de que alcanzaremos un acuerdo para garantizar que todo, como hemos venido haciendo a lo largo de los últimos 4 años, que el conjunto de profesionales pueda disfrutar sus vacaciones en las mejores condiciones posibles. ¿Y esos 500, para aclararme, son fijos discontinuos? En algunos casos sí, porque hay parte que responden a otras categorías, pero sí. Y son fijos discontinuos, por aclarar, pensar que, bueno, existe otra normativa también de aplicación al ámbito laboral y vivimos aquí también, bueno, respondimos ya varias preguntas en cuanto al ir achicando, ¿no?, la temporalidad en la Administración. Por lo tanto, todo responde, bueno, no son decisiones que surgen de la nada, sino que responden, pues, a un marco jurídico concreto y también, sobre todo, a mejorar la calidad de las condiciones laborales de estos profesionales. Buenas. Yo quería preguntar por el conflicto que hay entre Cogersa y la empresa adjudicataria, que parece que hoy tenían un ultimátum para que volviera a la actividad. Desde el Principado no sé si se puede, bueno, si conocen el resultado de lo que puede pasar hoy y si, bueno, teniendo un poco las reivindicaciones de Izquierda Unida, que dice que esto es consecuencia de la privatización, bueno, si hace alguna valoración. Sí, en fin, en mi condición se reúno la de vicepresidente y la del Gobierno y la de presidente de Cogersa. Por lo tanto, estoy obviamente al día de la situación y gestionándola. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero esta adjudicación se produjo el año pasado en un concurso abierto a una mercantil, Vareser, que por cierto era la que venía prestando los servicios desde hacía 8 años ya. E inmediatamente de la adjudicación, unos meses después, apenas unos meses después, pues la compañía nos solicitó una revisión de las condiciones de la adjudicación en materia de precios muy relevante e inasumible en términos jurídicos. Además, estaríamos incurriendo en una infracción de la materia legal en contratos del Estado. Por lo tanto, no podemos aceptar esta revisión que quiere hacer de tanto alcance la empresa. Y a partir de ahí, bueno, pues la empresa ha venido intentando, en fin, forzar situaciones y hemos llegado a una situación el viernes pasado en la que sorpresivamente pues deciden que al día siguiente abandonan la prestación de servicio. Bueno, pues el Consejo de Administración de Cogersa, por unanimidad de todos los grupos, que ahí están miembros de diferentes grupos políticos, pues hemos adoptado la decisión que correspondía, instarles, tal y como prevé el propio contrato, a reanudar el servicio en el plazo de 5 días, mientras tanto que efectivamente plazo que vence mañana, o el día de hoy, si no recuerdo mal. Mientras tanto, hemos convenido con todos los ayuntamientos de Asturias, al final Cogersa es esto, son todos los ayuntamientos de Asturias, pues soluciones para paliar el problema, de tal forma que no haya en la calle ninguna situación difícil para los ciudadanos. De hecho, ahora, al día de hoy, yo creo que la situación está, en fin, desde el punto de vista de las calles y de los plásticos, los vidrios, en fin, que la basura, estamos hablando de la recogida de residuos separados, pues está haciéndose por otros medios, en definitiva, que no hay ninguna situación difícil que nos preocupe especialmente. Si nos preocupa la crisis del contrato, sí se prolonga en el tiempo, ¿verdad? No se va a prolongar. Nosotros, en función de lo que hoy suceda, y mañana en concreto, pues tomaremos las decisiones correspondientes. Si la compañía no se hace eco de la comunicación que les hemos hecho, instándoles a nos dar el servicio, pues tenemos las decisiones correspondientes. Las decisiones no pueden pasar por otra vía que por la resolución, en principio, la resolución del contrato con ellos. Y a partir de ahí, pues, en fin, tomaremos otras decisiones, pero bueno, no quiero anticiparme. Queremos ver cómo va a responder la compañía en el día de mañana. Si la respuesta es positiva, pues en fin, solución arbitrada. Si no lo fuera y rehúsa reemprender el servicio, pues resolveremos el contrato y tomaremos otras medidas complementarias. Primero, para resarcir al Principado del daño que se está produciendo y, en segundo lugar, para garantizarle a los ayuntamientos y especialmente a los ciudadanos que no va a haber ninguna perturbación en la prestación del servicio. Sí.
También quería preguntar por el caso de corrupción que saltó hace unos días en Cantabria, que parece que salpica de alguna manera a Asturias, con empresas asturianas. Y bueno, el funcionario en cuestión trabajó aquí en el Principado hace años. Y bueno, no sé si desde el Gobierno se plantean algún tipo de auditoría o algún tipo de medida. Bien, a día de hoy no hay constancia de ninguna operación irregular en el Principado relacionada con este caso. No obstante, el Gobierno de Asturias siempre está atento y vigilante a cualquier señal o sospecha de corrupción o mal uso de los recursos públicos. Eso tiene que quedar muy claro y que no quepa duda de que, de tener el mínimo indicio relacionado con el asunto de Cantabria, actuaríamos como venimos haciendo, como es habitual, con toda rotundidad. En todo caso, complementariamente, lo que hemos conocido por medios, y no tenemos otra, como decía la consejera, es que parece que algunas empresas asturianas, que desde hace algunos años, parece, ¿no?, que están de alguna forma relacionadas con este asunto. Son las empresas. En la Administración del Principado de Asturias no consta absolutamente nada. Sí, buenos días. De cara al encuentro del próximo lunes en el País Vasco, quería saber, más allá del ánimo colaborador que ha anunciado el Principado, ¿cuál es el planteamiento que se va a hacer allí respecto a la conexión ferroviaria del norte? Si, dado que un AVE a lo mejor pues es algo bueno, que genera pocas esperanzas en el corto plazo, se apuesta por una mejora de la línea actual. Y en otro orden de cosas, si comparten la queja que expresaba ayer el presidente de la Xunta de Galicia sobre la dotación presupuestaria con la que cuenta el corredor atlántico. Él creo que hablaba de una cifra inferior a la que realmente está consignada en los presupuestos generales del Estado, pero decía que no estaba conforme, que era insuficiente. No sé si la comparten. Gracias. Bueno, intuyo hay 2 o 3 preguntas al unísono. Vamos a ver, nosotros ya hemos dicho que vamos a, obviamente, vamos a acudir a una convocatoria de una comunidad autónoma para hablar de este asunto. Claro que vamos a concurrir, con la mejor disposición. Bien, el Gobierno vasco está muy preocupado, nosotros también, por lo que ocurre con Francia en materia de conexiones, ¿no?, que es algo que afecta al país, no solamente a estas comunidades, al conjunto del país, ¿no? Esa es la preocupación mayor que ha expresado el Gobierno vasco y, bueno, acudiremos, en definitiva, para ver si podemos adoptar una posición común al respecto. Con respecto al asunto del supuesto AVE cantábrico, no está en el orden del día ni estamos hablando de eso. En principio, Asturias, en relación con las soluciones ferroviarias, como todos ustedes saben, ha apostado por la variante de Pajares y por unirnos al corredor ferroviario del Nordeste. En eso estamos ahora mismo y esa es la gran prioridad. No podemos distraernos con otros asuntos, sin perjuicio, efectivamente, de lo que ocurra con FEVE y de las mejoras que estamos exigiendo al Gobierno de la Nación. Pero nuestra salida ferroviaria está clara, nuestra apuesta está clara y es consolidar el corredor del Atlántico, que es nuestra apuesta de verdad, ¿no?, la variante y el corredor, con todas sus consecuencias. Con respecto a la consignación, bien, usted ha hablado efectivamente de lo que está consignado en los presupuestos del Estado, que es una cifra relevante. El comisionado recientemente designado por el Gobierno para el corredor ha estado aquí estos días. Ayer mismo tuve ocasión de compartir con él unas horas y ha dicho públicamente lo que ha dicho, que aquí hay una apuesta política, una apuesta presupuestaria, en cualquier caso, que es lo que parece que toca en un país equilibrado territorialmente, en ningún caso menor que la apuesta que se vaya a hacer por el corredor mediterráneo, que son los 2 grandes corredores ferroviarios. Lo ha dicho, lo ha explicado por activa y por pasiva. Así que ese es el punto de situación en el que estamos en estos momentos. Yo quería preguntar otra vez sobre el reto demográfico. Usted ha sido un gran defensor del comisionado del reto demográfico, sin embargo, ha recibido multitud de críticas a lo largo de toda la legislatura. ¿Sería partidario de mantener esa figura en la estructura del próximo Gobierno si es el Partido Socialista el que gana las elecciones? Espero y creo que será el Partido Socialista el que gane las elecciones, obviamente. Pero bueno, la estructura del Gobierno la va a definir el presidente del Gobierno, en su competencia. Por lo tanto, yo no puedo hacer prospecciones de futuro. Lo que hemos hecho en esta legislatura es
dar pasos, ¿no? Primero, situar en el centro político la problemática del reto demográfico en serio, de verdad, ¿no? Con medidas presupuestarias, con la ley, con jornadas, con impulsos y con esta figura, la del comisionado. Cuando se instauró la figura en el organigrama del Principado ya se dijo. Luego yo en la Junta General muchas veces digo, y todavía en la comparecencia de hace unos días lo volví a señalar, que aquí se sitúan muchas personas sobre un equívoco permanente. No hay más que ir al organigrama, no hay más que ir al organigrama. Hemos creado la figura, pero es una figura sin estructura administrativa debajo. Es una figura de coordinación entre administraciones, de coordinación, y una figura que sirve de revulsivo, de estudio, de análisis, de coordinación, pero que no tiene responsabilidades de gestión, no tiene estructura de gestión. La gestión la hacen las administraciones, las consejerías, y esto parece que no se ha entendido o no se quiere entender por algunos actores políticos. ¿Y a dónde me lleva esto? Bueno, yo claro que defiendo la figura de don Jaime Izquierdo, porque yo creo que ha hecho la labor que se le ha encargado, que era esta, no era otra, no era otra. Ahora, de cara al futuro debemos dar pasos montando una estructura administrativa para el reto demográfico específicamente, o debemos profundizar en esta figura, en esa vertiente de coordinación. Bueno, es algo que compete al presidente del Gobierno y yo no voy a... Y es algo que está, supongo, que en la discusión de todos, ¿no? En todo caso, yo creo que eso no es lo especialmente relevante. Lo relevante es que el reto demográfico en esta legislatura se ha puesto encima de la mesa como el gran problema que tenemos de futuro y que hemos establecido medidas presupuestarias al efecto durante los 4 proyectos de ley de esta legislatura, que hemos sacado adelante y hoy aprobamos la ley, y que hemos hecho encuentros, jornadas, se ha suscitado de verdad un gran debate en torno a este asunto y la consecuencia de este debate es que en el centro, vuelvo a decirlo, en el centro de todas las políticas del próximo futuro tiene que estar el reto demográfico. ¿Cómo vamos a impulsar administrativamente estas políticas? Bueno, eso es una cuestión de organigrama. Yo creo que no es el asunto precisamente más relevante, aunque es necesario dotarnos de un organigrama al efecto, ¿no? Estos 4 años los hemos transitado con un comisionado, vuelvo a insistir, que se pensó como figura de coordinación y de impulso, pero que no tiene estructura de gestión. Por lo tanto, no se le puede exigir gestión al comisionado, sí al Gobierno, pero no al comisionado. Y defiendo en consecuencia, y lo explico así, por defender la figura de un profesional, yo creo que muy reconocido en muchos ámbitos, y por mucha gente, y fuera de Asturias, e incluso fuera de España, y a mí particularmente no me sabe bien que esta figura y la personalidad de la persona pueda salir dañada por una mala interpretación, y voy a dejarlo ahí, una mala interpretación por parte de algunos agentes de cómo y por qué se creó la figura y el alcance que tiene, en definitiva, ¿no? Entonces, aquí en el punto donde pone arquitectura normativa e institucional, aquí ya sí se recoge como la base, ¿no?, para crear esa estructura administrativa, que es un vocal de cada consejería, por lo que veo aquí, ¿no? Sí. En relación al tema de la pesca, de los parques eólicos, los pescadores dicen que hay parques eólicos establecidos, el consejero dice que no hay conflicto, de hecho ellos ya han convocado movilizaciones para pedir la dimisión de la ministra el próximo sábado en una concentración ante la delegación del Gobierno. ¿Nos podría aclarar un poco la situación? ¿Hay parques? ¿Existen? ¿Están en cartera? ¿Cómo es la situación? No sé, porque son dos posiciones contrapuestas. Bien, aquí siempre hemos apelado, ¿no? Y siempre, de hecho, ya hubo manifestaciones también públicas por parte del Gobierno en este sentido, que siempre velaremos por compatibilizar el desarrollo de las energías renovables con la preservación de la actividad de la flota pesquera artesanal. Por lo tanto, en ese marco nos movemos y en ese marco seguiremos actuando. No hay ninguna novedad. Todos los avances tecnológicos necesarios para que la energía sea más barata, que es otra de las reivindicaciones, y paguemos menos por la luz, han de ser compatibles necesariamente con esas actividades económicas tradicionales. Por lo tanto, en ese marco seguiremos trabajando. Sí.
Si me permites, consejera, por complementar, lo nuclear es eso, lo que ha aprobado el Gobierno es el PON, es un plan de ordenación del espacio, no ha aprobado proyectos, no existen administrativamente proyectos. Yo creo que hay que evitar la confusión. El Gobierno ha aprobado algo a lo que está obligado, además, que es un documento de planificación, el plan de ordenación de los espacios marítimos, para hacer compatibles unos usos y otros. Y ha definido unos espacios concretos en toda la costa española y las islas susceptibles de albergar parques eólicos, y ha delimitado todos aquellos espacios que quedan a priori ya exentos, donde no es posible en ningún caso. Pero no ha aprobado ningún proyecto, ni hay ningún proyecto administrativamente sobre esos ámbitos geográficos de la costa. Que ese es el gran malentendido que yo he visto recurrentemente, incluso en los medios de comunicación. Se ha aprobado un plan de ordenación, no se han aprobado proyectos. Cuando lleguen los proyectos, si llegan, de los promotores correspondientes, tendrán que pasar por los estudios de impacto ambiental, por las autorizaciones ambientales integradas, etcétera, etcétera, por el farragoso procedimiento de control y garantista desde el punto de vista medioambiental. Es decir, que estos son los términos en los que está esto. Por lo tanto, en fin, como decía la consejera, la posición del Gobierno es ponderada, es hacer compatible unos usos y otros, cuidando los intereses generales y los particulares de estos sectores, en definitiva, porque Asturias necesita las dos cosas, ¿no? Claramente no. Hay unos procedimientos absolutamente garantistas a la hora de tramitar un proyecto de parques eólicos, donde tendrá que opinar todas las administraciones públicas, todos los agentes sociales, las asociaciones profesionales, todo el mundo, por procesos de evaluación de impacto que por esta vis garantista probablemente tarden, antes de autorizarse, en su caso, si es que se autorizan o se autorizan con condiciones, pues no menos de 2 años, desde que alguien decida poner encima de la mesa de la Administración un proyecto concreto. Sí, una precisión con respecto al anteproyecto de ley de reto demográfico. En el Observatorio y Consejo Social, donde van a estar representados diversos agentes sociales, la universidad, en la conversación que el Gobierno mantuvo con la Federación de Concejos, los ayuntamientos habían pedido estar representados ahí. No, creo que no figuran en el anteproyecto, no sé si está previsto que se integren, vamos, que pues tengan sí, participación. porque los ayuntamientos forman parte inexcusable de la problemática que queremos atacar, por lo tanto les daremos sí o sí participación en todos los ámbitos. Bueno, esto a lo que usted se refiere es el observatorio, que al fin y a la postre, bueno, es un órgano de la naturaleza que es, ¿no? Pero todo lo que no podemos perder de referencia a los ayuntamientos en ningún caso, ¿no? Porque buena parte del problema del reto demográfico tiene que ver con ellos, porque son la administración a pie de obra, y sobre todo en Asturias, donde al reto demográfico hay que sumar el despoblamiento. Y es ahí donde los ayuntamientos tienen un papel preponderante, ¿no? Porque al fin y al cabo es el territorio donde se padecen los problemas, ¿no? Asturias tiene un problema de despoblamiento asociado al reto demográfico también en amplias zonas del territorio. Por lo tanto, los ayuntamientos formarán siempre parte de las soluciones al problema del reto demográfico y el despoblamiento, y con ellos contaremos en todas las instancias, claro está.